hijo del millonario, encuentra niño de la calle y revela un secreto aterrador del pasado. La mansión de Lucas brillaba bajo el sol. Sus muros de mármol y cristales relucían en un mundo de lujo, donde cada gesto estaba regido por la opulencia. Sin embargo, el aire fresco de la mañana no podía deshacer la opresión que sentía en su pecho. A pesar de tener todo lo que deseaba, un coche deportivo, ropa de marca, fiestas interminables, nunca había sentido que pertenecía realmente a ese mundo. Era un hijo de millonario perdido en un universo superficial, donde la risa se compraba, pero la autenticidad era un lujo inalcanzable. Impulsado por una curiosidad que lo consumía, un día Lucas decidió escapar de su prisión dorada. Cruzó los altos muros de su hogar y se aventuró a las calles bulliciosas y sucias de la ciudad. Era un lugar que su padre siempre le había advertido que evitara. Un lugar sombrío donde la desigualdad gritaba en cada esquina. Olía a dolor y desesperanza, un contraste violento con su existencia de ensueño. Allí, entre la multitud, tropezó con Mateo, un niño de la calle que parece haber emergido de la propia sombra. Su piel estaba cubierta de tierra y sus ojos, profundos y sabios, reflejaban una historia de luchas. Lucas sintió un escalofrío, una mezcla de sorpresa y temor. Nunca había estado tan cerca de alguien que conocía a las calles como su hogar. A pesar de la desconfianza inicial, ambos se miraron, y en ese instante silencioso, una chispa de conexión se encendió. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, la voz entrecortada por el miedo y la curiosidad. Lucas, tembloroso, le explicó que solo quería entender, quería ver más allá de la burbuja de su mundo. A medida que conversaban, Mateo comenzó a compartir secretos, historias de desapariciones de niños, murmullos inquietantes sobre lo que sucedía en la zona. «Suenan alarmas donde hay sombras», dijo Mateo, sus ojos fijos en Lucas. «Desde que tu familia ha crecido, muchos han sido tragados por la noche. Cuidado. Las calles no olvidan». Aterrorizado, Lucas sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, llenas de un miedo palpable. ¿Podrían sus amigos haber desaparecido por culpa de su familia? La sospecha se instaló en su corazón, desgarrándolo. ¿Debería seguir el legado brillante de su padre, ignorando la oscura posibilidad que emergía de su lado, o arriesgarlo todo por la verdad? En su interior, la batalla entre lo correcto y lo que siempre había conocido comenzó a rugir. Mateo, atrapado entre sus propios miedos y un deseo de venganza, contemplaba al chico de la mansión con un aire de Buda. Lucas representaba todo lo que había aprendido a desconfiar. Los dos estaban en un cruce de caminos, unidos por el destino, pero separados por la traición de sus mundos. Las calles susurraban secretos, y Lucas sentía que se le escapaba el tiempo. En el aire pesado de la ciudad, un giro inesperado lo empujó a descubrir una pista crucial sobre lo que unía a sus familias. La confusión crecía y con ella la desesperación. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por conocer la verdad? La noche se cernía sobre ellos, y con cada momento que pasaba, Lucas sabía que el enfrentamiento entre la riqueza y la justicia se acercaba inexorablemente. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
Y ya que vos está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad de vos está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. La noche se cernía sobre la ciudad, desgarrando el cielo con nubes densas y grisáceas. Lucas y Mateo seguían conversando, cada palabra que salía de sus bocas empujando los límites de su comprensión. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en la oscuridad, rompiendo la atmósfera tensa entre ellos. Detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza. Eso vino de allí. Mateo señaló una calle secundaria, donde las sombras parecían ocultar algo más siniestro. Sin pensarlo dos veces, se lanzaron en esa dirección, guiados por la mezcla de miedo y curiosidad que ardía en sus venas. Al doblar la esquina, se encontraron con un grupo de personas reunidas alrededor de un bulto en el suelo. La multitud murmuraba, sus rostros pálidos iluminados por la luz de un neón parpadeante. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercaron más, y el horror comenzó a tomar forma. Allí, tirado en el suelo, había un chico de su edad, su cuerpo inerte y ensangrentado. Lucas, él vio, conocía ese rostro. Era un amigo de la mansión, alguien que había compartido risas y fiestas, ahora convertido en un eco frío de lo que había sido. «¡No!», Lucas gritó, cayendo de rodillas. El suelo se volvió un mar de dudas y demonios. «¿Qué ha pasado aquí?». Mateo se quedó paralizado. La revelación era como un puñetazo en el estómago. «Esto es lo que te decía. Ellos no olvidan», susurró con la voz quebrada. «Hay cosas más oscuras entre tu mundo y el mío». Mientras la multitud se agolpaba, una figura emergió entre las sombras. Un hombre alto, con una chaqueta desgastada y un aura de peligro que empujó a la gente a un lado sin ni siquiera mirar. La tensión en el aire se hacía unbearable. Justo cuando el hombre se inclinó y le dio un vistazo al chico caído. «Él no hizo lo que debía», murmuró. Una risa seca escupió de sus labios. «No todos los niños de la ciudad tienen la suerte de estar protegidos bajo muros de mármol». Lucas sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿Qué había hecho su familia para estar detrás de esto? Eran palabras que no podía ignorar. Mientras el eco de la risa del hombre retumbaba en su mente, una imagen humeante surgió en su interior. Una reunión clandestina, susurros sobre el comercio de almas, ecos de promesas rotas. Todo se conectaba. Las desapariciones, la oscuridad que siempre había sentido subyacente en su realidad dorada. Mateo lo miró. Sus ojos suplicaban claridad. «Lucas, debemos averiguar la verdad». Pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. La lealtad a su familia, eso que le enseñaron a valorar desde pequeño, chocaba con el horror de su realidad. «¡Espera!», Lucas gritó. «No puedo dejar que esto pase. No puedo ser parte de esto». Pero en ese instante el hombre volvió a girar sobre sus talones, encontrando su mirada. Y en sus ojos Lucas vio algo que lo paralizó. Reconocimiento, una chispa de conocimiento compartido, algo que no debía existir. De repente, su corazón se detuvo. Esa figura, ese hombre, ¿quién era realmente? ¿Qué nexo existía entre él, su familia y todo este horror?
Lucas estaba atrapado en un torbellino de emociones. La línea de su vida se convirtió en una cuerda floja. ¿Qué habéis hecho? ¿Quiénes somos realmente? La pregunta resonó en su cabeza como un grito mudo. La realidad estaba a punto de revelarse en toda su cruda y aterradora belleza. La noche aún oscura los envolvía, y mientras Mateo se alejaba con una mezcla de miedo y determinación, Lucas supo que había cruzado un punto de no retorno. La verdad lo llamaba con un eco atronador, y justo antes de que la oscuridad los engullera, sus ojos encontraron los del extraño nuevamente, y todo cambió por completo. La noche aún oscura los envolvía, y mientras Mateo se alejaba, con una mezcla de miedo y determinación, Lucas supo que había cruzado un punto de no retorno. La verdad lo llamaba con un eco atronador, y justo antes de que la oscuridad los engullera, sus ojos encontraron los del extraño nuevamente, y todo cambió por completo. El hombre de la chaqueta desgastada lo miró con una intensidad que hizo que Lucas se sintiera desnudo ante él. Había algo en esa mirada que era peligroso y a la vez familiar. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la multitud alrededor comenzaba a dispersarse, incapaz de soportar la tensión. ¿Vas a dejar que esto te asuste?, le preguntó el hombre, su voz profunda resonando en el aire gris. Saber la verdad puede ser más aterrador que cualquier sombra. Lucas sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras de Mateo aún resonaban en su mente, pero ahora una nueva pregunta lo asaltaba. ¿Qué sabías de mí antes de esta noche? En su corazón, un sentimiento de traición brotaba mientras el desconocido soltaba una risa seca. No soy el único que tiene secretos, ni tú el único que está atrapado. ¿Qué quieres decir? La voz de Lucas sonó más débil de lo que deseaba, pero no podía contenerse. Las revelaciones estaban ocurriendo a tal velocidad que apenas podía seguir la línea de su propio pensamiento. Tu familia y la mía están conectadas, chico, dijo el hombre, avanzando un paso, como si quisiera enterrar la verdad en su pecho. Lo que hay entre nosotros no es solo casualidad. Hay un pacto, uno que luego no se puede romper. A esas palabras, Lucas sintió el vaivén de su vida. La inquietud le apretó el pecho. ¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo? El hombre hizo una pausa, observó alrededor en busca de oídos indiscretos y luego, con voz sibilante, murmuró: tus padres y los míos tuvimos que hacer sacrificios, muchos niños, muchos sueños apagados. ¿Y tú crees que todo este ruido en la ciudad es solo fruto de la suerte? Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se le hizo un nudo en la garganta. Todo lo que había considerado parte de su vida perfecta ahora se veía como una farsa, una ilusión construida sobre la desesperación de otros. No, no puede ser. Mateo, observando desde la distancia, había comenzado a retroceder, temeroso de lo que vendría. Lucas, escucha, no necesitamos saber más. Ya hemos visto demasiado, gritó, su voz atrapada en un hilo de desesperación. Pero Lucas, embriagado por el peso de la revelación, se sintió cada vez más lejos de su amigo. La rabia y la confusión brotaban en su interior. Detrás de su fachada de lujo había un mundo de sombras y secretos. Mientras el hombre le decía que su pasado estaba manchado de oscuridad,
Lucas se dio cuenta de que su identidad y la de Mateo podían estar entrelazadas de maneras que ni se imaginaba. ¿Y si tú también fuiste parte de eso? Lucas se atrevió a preguntar, mirando al hombre a los ojos, tratando de encontrar alguna señal de verdad entre las sombras que los rodeaban. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una sirena rompió el silencio de la noche, destellando luces rojas y azules que llenaron la calle. Todo ocurrió tan rápido. El hombre comenzó a retroceder cuando de repente 2 coches de policía se detuvieron a unos metros de ellos. Las puertas se abrieron violentamente y varios oficiales salieron, listos para intervenir. «¡Todos al suelo! ¡Manos arriba!», gritó uno de ellos, apuntando con su arma. El caos se apoderó de la escena. La multitud se desbordó. Gritos y empujones llenaron el ambiente. Lucas buscó a Mateo con desesperación, pero su amigo ya no estaba. En un abrir y cerrar de ojos, el chico de la calle había desaparecido entre la confusión. «¡Lucas, ven aquí!». El hombre de la chaqueta desgastada lo estaba llamando, pero Lucas sentía que su corazón latía con fuerza. Se giró hacia el desconocido, sin entender si debía confiar en él o huir. «Si te atrapan, estarás en peligro. Tu familia no es quien dice ser». La advertencia resonó en su mente mientras los oficiales empezaban a acercarse. Y en ese instante el hombre desapareció en la oscuridad, dejando a Lucas con más preguntas que respuestas. La noche había mutado de un encuentro aterrador a un caos absoluto, y mientras sentía las manos del destino cerrándose a su alrededor, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La última imagen que tuvo fue de la silueta del hombre borrándose en la negrura. Y una pregunta persistente retumbando dentro de él. ¿Quién realmente soy? Mientras el silencio se apoderaba de su mente, justo antes de que la policía lo rodeara, Lucas supo que la historia apenas comenzaba. La noche aún oscura los envolvía, y mientras Mateo se alejaba, con una mezcla de miedo y determinación, Lucas supo que había cruzado un punto de no retorno. La verdad lo llamaba con un eco atronador, y justo antes de que la oscuridad los engullera, sus ojos encontraron los del extraño nuevamente, y todo cambió por completo. «Si te atrapan, estarás en peligro. Tu familia no es quien dice ser». Las palabras del hombre retumbaban en su mente, y mientras las luces rojas y azules de la policía iluminaban la escena, Lucas sintió que el aire se le escapaba. El caos creció a su alrededor, voces gritando, oficiales corriendo, la multitud empujando hacia atrás. Todo se sentía surrealista, como si lo estuviera viendo desde fuera. Intentó mantenerse enfocado, pero la imagen de su amigo caído se repetía en su mente. Fue entonces cuando, entre toda la confusión, escuchó una voz. «¡Lucas! ¡Lucas!». Era Mateo, emergiendo de las sombras con los ojos desorbitados. Pero no solo eso, detrás de él había una figura, una mujer que Lucas no reconoció de inmediato. Su presencia parecía imponente, incluso en medio del pánico. «¡Mamá!», gritó Mateo, su voz temblando. Lucas se quedó paralizado. La mujer se acercó y con cada paso el ambiente se tornó aún más tenso. Era una mujer de rostro determinado, con un aire misterioso que envolvía a todos a su alrededor. «Lucas, ven aquí», dijo ella, su tono autoritario resonando más fuerte que el bullicio de la escena. «No tengo tiempo para esto», respondió Lucas, sintiendo que el pánico comenzaba a asfixiarlo. «Necesitamos entender qué está pasando, todo lo que he visto». Pero ella
lo interrumpió. No es el momento. No puedes saber lo que no estás preparado para. Manejar. Su mirada se encontró con la del hombre de la chaqueta desgastada, quien ahora observaba desde la distancia, preocupado. ¿Él es parte de tu familia? Lucas sintió la incredulidad en su voz, pero el eco de esa pregunta resonó en su corazón. La mujer, reconociendo la confusión en el rostro de Lucas, se acercó aún más. Si buscas la verdad, necesitas saber quiénes somos realmente y lo que tú mismo eres. El estómago de Lucas se encogió. ¿Qué quieres decir con eso? Escucha bien, Lucas, empezó ella, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Tu padre no es quien dice ser. No es el hombre que te crió. Lo que has aprendido, lo que crees sobre tu familia, es solo una parte de una historia mucho más grande. Estás en medio de algo que no puede ser ignorado. Desconcertado, Lucas sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué me estás diciendo? Soy su hijo. Soy Lucas. Cada palabra surgía de su garganta como si intentara aferrarse a la realidad. Pero la mujer continuó. No, Lucas, eres mucho más que eso. La conexión entre nuestras familias es más profunda de lo que puedes imaginar. Justo en ese instante, un grito desgarrador interrumpió su conversación. Un oficial había encontrado el cuerpo del chico caído, y una oleada de temor recorrió a la multitud. «¡Esto no puede estar pasando!» Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Necesito respuestas, no más secretos». Pero antes de que pudiera seguir, la mujer se volvió hacia la multitud, sus ojos brillando con determinación. «¡Basta!», gritó, capturando la atención de todos. «No es lo que parece. Las calles están llenas de mentiras, y lo que la policía no sabe». Su voz se desvaneció, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Sudor frío se acumuló en su frente cuando recordó las palabras de Mateo sobre las desapariciones. La revelación de que su padre no era quien decía ser se precipitaba como un torrente apremiante en su mente. La mujer se acercó a Lucas, pues el caos parecía adquirir un nuevo significado. «Lucas, debes elegir», dijo en voz baja, casi desvaneciéndose entre el ruido. «Proteger a tu familia o conocer la verdad». El dilema lo estaba desgastando y el aire se volvió pesado. ¿Qué significaba eso? Su vida había sido una burbuja, pero todo se estaba desinflando frente a sus ojos. Y en ese momento crítico, Lucas se dio cuenta de que las sombras estaban a punto de revelarse por completo. De repente, un estruendo resonó, el sonido de cristales rotos y gritos. Una explosión retumbó a lo lejos, y la luz de un fuego iluminó el caos de la noche. La multitud se dispersó. El pánico se apoderó de todos. Lucas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, se sintió empujado. La mujer lo agarró del brazo. «¡Vámonos! ¡Ahora!». Sin pensarlo, Lucas siguió, sintiendo que su mundo se desvanecía. Mientras corrían entre la confusión, una sola pregunta reverberaba en su mente. ¿Quién realmente era él? Y en la distancia, el fiero rostro de su padre se dibujaba en su mente, su figura oscura más siniestra que nunca. La verdad era el fuego que todo lo consumía. Y Lucas estaba a punto de ser arrastrado por las llamas. La mujer tiró de Lucas, su agarre firme mientras corrían. «Ahora no es el momento de dudar», gritó, su voz cortando el aire cargado de caos y humo. A la distancia, las luces azules de la policía se reflejaban en los rostros pálidos de la multitud, como sombras danzantes de un mal presagio. Lucas no podía dejar de pensar en Mateo,
en el chico caído, en su vida. Todo se estaba desplomando y la verdad lo acechaba como un depredador. ¿Qué sabes de mi familia?, preguntó Lucas, intentando mantener el control. ¿Por qué estás en esto? La mujer lo miró con una intensidad que lo hizo temblar. Tienes que entender, Lucas. Esto es más grande de lo que imaginas. Hay secretos que han estado ocultos durante generaciones. Justo entonces, un estruendo repentino resonó detrás de ellos. Una explosión le hizo saltar el corazón. Lucas se detuvo, dando un vistazo atrás. El escuadrón de policía había llegado con refuerzos. En la confusión, una figura familiar emergió del humo. Era su padre. Allí estaba, erguido, su mirada fría como el acero, y una sonrisa siniestra retorciéndose en sus labios. «¿Papá?» La voz de Lucas salió como un susurro. Incrédulo ante la escena. ¿Qué hacía allí? Su corazón se detuvo mientras el hombre se acercaba. La multitud retrocedía asustada por la autoridad que él emanaba. «Lucas, esto no es lo que parece», comenzó su padre. Pero Lucas estaba paralizado, incapaz de procesar el horror que se desplegaban en sus ojos. «¿Cómo puedes estar aquí?», Lucas exigió, su voz temblando. «Hay un niño muerto. ¿Lo viste?». La frustración y el miedo lo llenaban, pero su padre solo sonrió, como si nada de eso le importara. «No se trata solo de eso, hijo. La vida es más compleja. Se tienen que hacer sacrificios para proteger lo que más amamos». Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Sacrificios? ¿Acaso tú eres parte de esto? Dime que no, por favor». No quería creerlo. Pero las palabras de Mateo y la visión de su amigo caído inundaban su mente. El padre, ahora de pie frente a él, inclinó la cabeza como en una confesión. «Lucas, hay mucho que no sabes. La familia es todo. Nuestra fortuna, nuestra posición, viene con un precio». En ese momento, la mujer se interpuso entre ellos. «Es hora de que sepas la verdad. Tu padre no solo es un hombre de negocios, él es parte de algo mucho más oscuro». Las palabras dejaron una marca en el aire. La tensión se acumuló y el tiempo pareció detenerse. Lucas miró a su padre, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró frialdad. «¿Qué quieres decir?», Lucas balbuceó, el pánico invadiendo su voz. La mujer continuó. «Él ha estado involucrado en un comercio clandestino que hace que los niños desaparezcan. No son solo negocios, Lucas. Es vida o muerte». «Cállate», gritó su padre, lanzando una mirada peligrosa a la mujer. Pero Lucas podía sentirlo. La verdad estaba brotando. Seres queridos habían sido destruidos por la avaricia de su familia, y el agujero en su estómago se expandía. La lealtad y la confianza eran un espejismo. «Te he protegido de estas cosas», su padre dijo, su voz más suave, pero aún autoritaria. Pero Lucas, sintiendo que ya no podía confiar en nada, dio un paso atrás. «No puedo proteger el pasado. La vida que me diste no es la que quiero». En ese instante, otro grito resonó. Fue Mateo, aparentemente herido, surgiendo entre la muchedumbre. «Lucas, ven rápido». Lucas se giró, su corazón golpeando con más fuerza. Pero cuando volvió a mirar, su padre ya no estaba. Se había desvanecido en la niebla. «Mateo, ¿qué pasó?», Lucas preguntó, pero el rostro de su amigo era un mar de confusión. «No hay tiempo, tenemos que irnos», dijo, su voz temblando. «Hay más en lo que pasó esa noche, más de lo que hemos visto». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo estaba cambiando demasiado rápido. Justo cuando empezaba a sentir el aire más pesado a su alrededor, una fuerte explosión sacudió el suelo bajo sus pies. La destrucción
se esparció como un eco de un destino ya sellado. El caos se desató. La multitud retrocedió y el humo comenzó a remolinarse, dividiendo a Lucas de Mateo. «¡No, Mateo!», gritó, pero la imagen de su amigo se desvanecía. Antes de que pudiera pensar en su próximo movimiento, una sombra se proyectó frente a él y una figura encapuchada apareció con una daga brillante en la mano. «Ya basta, Lucas. Es hora de conocer la verdad de una vez por todas». El corazón de Lucas se detuvo. La voz resonó como un eco familiar, y al mirar hacia arriba, su mundo se detuvo cuando la figura se reveló. Era él mismo, pero no como lo había conocido. Había transformaciones, cicatrices y una mirada llena de dolor. «Tono, ¿qué significa esto?». La pregunta salió de su boca entrecortada, mientras su doble sonreía de una manera inquietante. Todo lo que creía se desmoronaba y el futuro que pensaba tener se desvanecía. Su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad era un enigma y el peligro el nuevo normal. Mientras las llamas comenzaban a devorar el oscuro velo de la noche, Lucas sabía que esa sería la última vez que su mundo sería tan sencillo. Lucas se sentía atrapado entre la confusión y el caos. Su doble lo observaba con una sonrisa torcida, una imagen distorsionada de sí mismo. «Tú no puedes ser real. Esto no puede estar pasando», gritó, sintiendo como si el mundo girara alrededor. Las llamas parpadeaban, iluminando el rostro de aquel extraño. Pero algo en su mirada, un brillo oscuro, lo hizo sentir inseguro. «Soy más que un reflejo», dijo su doble, más profundo y sereno de lo que Lucas había anticipado. «Soy la parte de ti que has ignorado, la verdad que te han ocultado. ¿Quieres saber quién eres de verdad?». «No lo sé. No quiero saberlo». Lucas se sentía desbordado de emociones. Una parte de él quería correr, buscar la seguridad en los brazos de su padre, y la otra se encontraba pegada al suelo, abrumada por las revelaciones que se amontonaban a su alrededor. «Esta vida que has llevado, esos lujos, todo viene con un precio. Tu familia tuvo que sacrificar mucho más de lo que imaginas», continuó su doble, mientras la multitud a su alrededor iba en desbandada, dejando el camino despejado. La figura de su padre se desvanecía entre el humo, y de repente la promesa de una verdad inquietante tomaba forma. «¿Sacrificios? ¿De qué estás hablando?». Lucas sintió su voz quebrarse mientras el pánico lo invadía. Su mente giraba a 1000 por hora, recordando las palabras de la mujer, los secretos familiares, y ahora su propio reflejo desafiándolo. Una verdadera conexión. El doble sonrió entre ambos mundos. Y justo cuando iba a ser otra revelación, un grito penetrante retumbó. «¡Detente!». Un tono autoritario interrumpió la noche. Lucas giró la cabeza y vio a su padre avanzando hacia ellos. Su figura oscura mostrando una furia contenida. Era la voz de un hombre que no podía contener sus propios secretos. «¿Qué has hecho?». Su padre gritó, mientras el miedo se convirtió en rabia. Lucas sintió un feroz tirón en su pecho, en el cruce entre confianza y traición. «Tú no sabes lo que estás haciendo al dejar que él te hable». Pero antes que pudiera replicar, el doble dio un paso adelante. La verdad no se puede ocultar para siempre. Lucas, lo que esta familia realmente es mucho más oscuro de lo que te han contado. Y en ese momento,
Algo cambió en la atmósfera. Un trueno distante resonó, como si la misma noche se preparara para soltar su furia. Todo pasó en fracciones de segundo. Sin previo aviso, una explosión sacudió el lugar. Una pared del edificio cercano colapsó, lanzando escombros por el aire. Lucas sintió su cuerpo ser lanzado hacia atrás, aterrizando en el suelo mientras las llamas aumentaban. Gritos y caos llenaron el aire, la multitud gritando en pánico. Lucas, Mateo, a lo lejos, buscaban desesperadamente su atención, pero el sonido del mundo se desvanecía lentamente. En medio del estruendo, vio a su padre caer al suelo, cubriéndose con las manos la cabeza, mientras la oscuridad de la noche cubría todo como una manta aterradora. Fue entonces cuando el doble dio un paso al frente. Esto es lo que ellos han creado. En sus manos está el destino de tu vida, dijo, apuntando hacia la llama que ahora lamía el resto del entorno. Tu padre quiere que te quedes ciego, que no veas la verdad, y ahora está más cerca de perderlo todo. ¿Perder qué? Lucas se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, pidiendo a gritos respuestas que nunca llegarían. La sombra de su padre parecía más pequeña en comparación a la revelación. La explosión resonaba en sus oídos, pero el shock no se comparaba con la verdad que emergía. El caos lo envolvía, el fuego devorando no solo el mundo físico que conocía, sino también la percepción que tenía de su propia existencia. ¿Acaso su vida había sido una ilusión? ¿Era realmente su padre el monstruo en esta historia? Y en medio del tumulto, mientras luchaba por levantarse del suelo, una figura emergió de entre el humo. Era la mujer que había intentado advertirle. «Tú tienes que decidir», gritó ella, alzando la voz por encima del estruendo. «Hay cosas que cambiarán para siempre». Esa frase dejó a Lucas atónito. El tiempo pareció detenerse nuevamente. La verdad de su vida y su familia colisionaba en un único momento. Y justo cuando la confusión estaba en su apogeo, sintió que todo se fracturaba. La imagen de su doble se desvanecía, como un eco que se perdía en la oscuridad. En su mente, una pregunta resonaba dolorosamente. ¿Qué tipo de hombre eras realmente, Lucas? Mientras las llamas se alzaban, la respuesta a esa pregunta permanecía en las sombras, esperando a ser revelada, justo antes de que la noche lo engullera todo. Lucas se sentía atrapado entre el caos y el horror. Su reflejo oscuro se reía de él, mientras su padre se acercaba. «¡Lucas!», gritó su padre, pero las llamas crecían, devorando la verdad, dándole a Lucas poco tiempo para pensar. «¡Escápate!». La voz de Mateo llamando desde la distancia parecía lejana, pero en su interior había una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué quieres decir con que nuestras familias están conectadas?», exigió Lucas, sin poder apartar la vista de su doble. «¿Es esto una trampa?». El dolor en su pecho apretaba. Las llamas danzaban a su alrededor, reflejando el tormento en su corazón. La figura encapuchada simplemente sonrió, y en ese momento el ambiente se tornó aún más tenso. «Las sombras ocultan verdades que te han sido enterradas», dijo su reflejo. Con un movimiento rápido levantó una pequeña caja que había estado oculta entre las sombras. «Mira esto». Lucas se sintió a la vez curioso y asustado, pero la mirada de su doble prometía respuestas que necesitaba. Justo en ese instante, la tierra tembló bajo sus pies. La explosión había alterado el equilibrio de la noche. Lucas perdió el equilibrio y cayó al suelo, su corazón pitando en sus oídos. El humo y el caos giraban a su alrededor, y estaba a punto de gritar, cuando de repente un destello de luz iluminó la escena. La mujer que había llamado antes
apareció frente a él, con una expresión grave. «Lucas, ven, no hay tiempo», gritó, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento feroz se desató, arrojando a todo el mundo a su alrededor y revelando una figura en el fondo del tumulto. Era el hombre de la chaqueta desgastada. Pálido, miró a Lucas por un segundo largo. Entonces, con una mueca desconcertante, se dirigió directamente hacia él. «¡Corre!», Lucas gritó mientras el hombre se acercaba rápidamente. Pero en ese instante, su padre se interpuso entre ellos. «¡Regresa!», vociferó, su voz resonando en la confusión. Y justo cuando Lucas pensaba que la situación no podría volverse más caótica, el hombre de la chaqueta se detuvo, permitió que su mirada se encontrara con la de Lucas nuevamente. «Lucas, no le creas, él te está buscando». «¿Qué?». Lucas apenas pudo procesar las palabras. ¿Buscando qué? Entonces el hombre de la chaqueta reveló algo que lo dejó helado. «Eres un donante. Tu familia ha estado buscando niños como tú. Tus padres están detrás de las desapariciones». Lo que dijo fue como una tormenta, electrificando el aire por completo. «¿Eso es cierto, papá?». Lucas miró a su padre, quien hizo un gesto rápido. «¿Cómo?». Si intentara controlar la situación, pero su mirada se tornó sombría. «Sí, admítelo», gritó Lucas, su voz resonando con desesperación. La verdad estaba golpeando contra su pecho como una ola brutal. «Todo este tiempo». «¡Cállate!», rugió su padre, la furia atravesando su voz. Pero en medio del conflicto y el pánico, la mujer gritó: «No es solo él. Todos estamos atrapados en esta historia». Y justo cuando todo se volvía oscuro, Mateo, que había estado luchando por salir de la multitud, se apresuró hacia Lucas. «Tienes que ver esto». Mateo, con una expresión de pánico en el rostro, extendió una mano temblorosa, mientras una luz intensa los envolvía a todos. «Mira», susurró, y sus ojos, llenos de temor, dirigieron a Lucas a la caja que portaba el doble. «¿Por qué?». Lucas estaba confundido y aterrorizado. «¿Qué contiene?». Mateo tragó saliva. «La caja contiene secretos, cosas que revelan quiénes somos realmente». Sin poder contener más, empezó a abrirla, su rostro reflejando horror y asombro. Cuando la tapa se levantó, una luz brillante salió disparada, iluminando el caos que los rodeaba. Lucas sintió que su corazón se detenía. Vio rostros que conocía en la imagen reflejada, niños que habían desaparecido. Y entre ellos, Mateo. «¿Qué significa esto?». La pregunta se adhirió a su lengua, mientras el horror lo empujaba hacia atrás. Pero de repente, una voz resonó en su mente. «No, Lucas, no solo tú y yo. Todos son parte de un juego más grande». La revelación de que su amigo podría estar conectado transformó su mundo nuevamente. Fue entonces cuando todo vibró. El fuego se intensificó y la caja explotó en una ráfaga de luz, revelando que no todo era lo que parecía. La mujer gritó y Lucas se dio cuenta de que el horror que había estado enfrentando era solo el inicio de algo aún más oscuro. El suelo tembló una vez más y todo a su alrededor se perdió en la fogosidad. La identidad de cada uno estaba sobre la mesa, y Lucas sabía que nada volvería a ser igual. Su mente giró, mientras la luz y la oscuridad luchaban por cada rincón de su ser. ¿Era realmente quien pensaba ser? ¿Qué se escondía detrás de la fachada de su vida perfecta? Y así, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Lucas se encontró al borde de un abismo que prometía respuestas aterradoras, sentimientos ocultos y secretos devastadores que aún estaban por ser revelados. «Lucas,
Se sentía atrapado entre el caos y el horror. Su reflejo lo miraba con una sonrisa torcida, mientras su padre avanzaba hacia ellos, su rostro distorsionado por la furia. «¡Lucas!», gritó su padre. Pero las llamas crecían, devorando la verdad y dándole a Lucas poco tiempo para pensar. «¡Escápate!». La voz de Mateo, llamando desde la distancia, parecía lejana, pero en su interior había una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué quieres decir con que nuestras familias están conectadas?», exigió Lucas, incapaz de apartar la vista de su doble. «¿Es esto una trampa?». El dolor en su pecho apretaba. Las llamas danzaban a su alrededor, reflejando el tormento en su corazón. La figura de su padre se acercaba, pero algo en la atmósfera cambió. Todo parecía estar construyéndose hacia un clímax explosivo. «Las sombras ocultan verdades que te han sido enterradas», dijo su reflejo. Con un movimiento rápido, levantó una pequeña caja que había estado oculta entre las sombras. «Mira esto». Lucas se sintió a la vez curioso y asustado, pero la mirada de su doble prometía respuestas que necesitaba. Justo en ese instante, la tierra tembló bajo sus pies. La explosión había alterado el equilibrio de la noche. Lucas perdió el equilibrio y cayó al suelo, su corazón pitando en sus oídos. El humo y el caos giraban a su alrededor y estaba a punto de gritar cuando de repente un destello de luz iluminó la escena. La mujer que había llamado antes apareció frente a él con una expresión grave. «Lucas, ven, no hay tiempo», gritó, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento feroz se desató, arrojando a todo el mundo a su alrededor y revelando una figura en el fondo del tumulto. Era el hombre de la chaqueta desgastada. Pálido, miró a Lucas por un segundo largo. Entonces, con una mueca desconcertante, se dirigió directamente hacia él. «¡Corre!», Lucas gritó, mientras el hombre se acercaba rápidamente. Pero en ese instante, su padre se interpuso entre ellos. «¡Regresa!», vociferó, su voz resonando en la confusión. Y justo cuando Lucas pensaba que la situación no podría volverse más caótica, el hombre de la chaqueta se detuvo. Permitió que su mirada se encontrara con la de Lucas nuevamente. «Lucas, no le creas, él te está buscando». «¿Qué? ¿A qué?». Lucas apenas pudo procesar las palabras. «¿Buscando qué?». Entonces el hombre de la chaqueta reveló algo que lo dejó helado. «Eres un donante. Tu familia ha estado buscando niños como tú. Tus padres están detrás de las desapariciones». Lo que dijo fue como una tormenta, electrificando el aire por completo. «¿Eso es cierto, papá?». Lucas miró a su padre, quien hizo un gesto rápido, como si intentara controlar la situación, pero su mirada se tornó sombría. «Sí, admítelo», gritó Lucas, su voz resonando con desesperación. La verdad estaba golpeando contra su pecho como una ola brutal. Todo este tiempo. Pero su padre solo lo miró, una mezcla de temor y furia en sus ojos. «Lucas, no entiendes. Hicimos lo que debíamos para protegerte, para proteger nuestra familia». «¿Protegerme de qué?», gritó Lucas, sintiendo que el fuego comenzaba a quemarle la piel. «Eres tú el monstruo». En ese instante un grito resonó desde la multitud. Lucas giró la cabeza y vio a Mateo emerger entre el humo, su rostro pálido y asustado. «Lucas, ven rápido». Las llamas se alzaban y el tiempo parecía desvanecerse, mientras los dos amigos se llamaban, el caos ensordecedor a su alrededor. Pero cuando Lucas se movía hacia Mateo, el aire cambió.
se volvió denso. Y en un susurro que retumbaba en su mente, el hombre encapuchado habló de nuevo. Lucas, hay algo aún más oscuro entre ustedes. Hay secretos que han permanecido ocultos. Mateo se detuvo y miró hacia Lucas aterrado. ¿Qué está diciendo? Lucas, no escuches. Pero era demasiado tarde. Mientras su padre y el hombre se miraban de manera intensa, un brillante destello de luz emergió de la caja que el doble había levantado. Una explosión de energía atravesó la atmósfera y, en ese instante, el mundo pareció detenerse. La caja se rompió. Un estallido de sombras y luces opacas llenaron el espacio. Entonces ocurrió. Todo a su alrededor empezó a fluir. Las figuras se distorsionaron y Lucas sintió su corazón dejar de latir. Una conexión profunda se encendió en su interior y el rostro de su padre cambió. Su piel se volvió más pálida, sus rasgos distorsionándose. «¡No!», gritó, cediendo ante una revelación terrible. «Tu padre no es quien dices que es», reveló el hombre encapuchado. «Es un cambio, un sustituto. El verdadero se sacrificó para mantenerte a salvo». La verdad atravesó a Lucas como una puñalada. Las palabras retumbaron en su mente y el frío se apoderó de su cuerpo. ¿Qué significa eso?», murmuró, su voz un hilo. La realidad se desmoronaba en torno a él. La voz del hombre pareció resonar desde más allá. «La conexión que llevas dentro no solo es sangre, es un legado que los une. Eres más de lo que sabes». Mientras la escena se tornaba en caos, Lucas caía a su alrededor, sintiendo que todo lo que conocía se hundía. La imagen de su padre se compensaba, se desvanecía, y la risa del hombre se entrelazaba con su terror. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Y en ese momento Lucas comprendió. Su vida, toda su existencia, era una farsa, y la oscuridad había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. Cuando la luz se desvaneció, Lucas se encontró solo, el eco de la risa resonando en su mente y la certeza de que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Lucas se sintió paralizado, la verdad se espallando por su mente como un veneno, en cuanto las llamas ardían a su alrededor. Caos se tornaba insoportable. «Preciso oír, preciso entender», susurró para sí mismo, mas antes que pudiese mover, algo inesperado aconteció. La mujer que había gritado su nombre, a misteriosa figura que o alertara, encontróse olhar. «Lucas, escuta». Su voz resoaba con un poder que cortaba el ruido creciente. «La verdad es sobre ti está fuera de lo que imagina». Mas antes que pudiese continuar, una explosión posterior arremesó todos al piso. O fuego iluminó cada rostro, revelando horror estampado. Nas expressões havia uma energia pulsante no ar, como se o próprio espaço vibrasse com segredos não contados. Enquanto todos se levantavam, a mulher caminhava rapidamente até ele, seus olhos refletindo determinação. «Você não pode confiar nele», ela gritou, gesticulando em direção ao homem de jaqueta desgastada. A tensão aumentava e o tumulto crescia. «Ele é a chave, Lucas. Você precisa saber tudo». Naquele instante, o homem encapuzado, que Lucas pensava que era apenas um reflexo distorcido de seu eu, sorriu. «Não acredite nela, Lucas. Todo o seu mundo é uma ilusão. A verdade que ela esconde é muito mais aterradora». Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para a mulher, buscando respostas, mas viu apenas a mesma mirada de desespero. Ela abriu a boca, mas um grito cortou-o. «Atrás de você!»
gritou Mateo, apontando com um olhar apavorado. Lucas virou-se rapidamente para ver seu próprio pai avançando decidido. Lucas, vem aqui! A raiva e o medo misturavam-se em seu rosto. O homem parecia diferente, como se uma aura escura o envolvesse. Ele está tentando te manipular, a mulher gritou de novo, suas palavras cortando através da confusão. Antes que pudesse processar a situação, as chamas se intensificaram e um brilho ofuscante emergiu da caixa que o homem segurava. O ar ao redor dele estava carregado de eletricidade. Lucas piscou e então tudo desmoronou. Um estrondo ensurdecedor interrompeu o momento. O fogo explodiu e uma onda de calor, enquanto uma sombra grande se abatia sobre eles. Lucas levantou a mão, protegendo os olhos, e o que viu a seguir congelou. Seu sangue, do meio das chamas, surgia um grande portal de luz. Não, isso não pode estar acontecendo! O pai de Lucas gritou, enquanto a luz engolia tudo ao seu redor. A mulher agarrou o braço de Lucas, puxando-o com força. Vamos, você precisa decidir. A luz parecia viva, pulsando com uma vontade própria. O que é isso? Lucas conseguiu perguntar, mas a resposta chegou em forma de gritos e caos. O portal explodiu com uma força que fez Lucas cair de joelhos. E ali, no centro do furor, uma figura emergiu do portal. Era outra versão de Lucas, idêntico em tudo, mas com um olhar endurecido de alguém que tinha passado pelo inferno. Finalmente você está aqui, murmura a nova figura, e as chamas pareceram diminuir ao seu redor, como se a luz o reconhecesse. Quem é você? A voz de Lucas tremia e o horror o envolvia. Mas o duplo só sorriu com um ar de compreensão, ao mesmo tempo que a mulher ao seu lado sussurrou em medo. Isso não está certo. Eu sou tudo o que você poderia ter sido, disse a nova figura. E tudo o que você pode se tornar se não agir agora. Lucas sentiu que sua vida estava se despedaçando. Sua identidade explodiu em 1000 fragmentos. O que você quer de mim? Ele não podia acreditar que estava falando com outra versão de si mesmo. Você já perdeu tanto, Lucas, e ainda está prestes a descobrir o que realmente importa. A verdade pode ser sua salvação ou sua ruína. O pânico tomou conta dele. A multidão ao redor começou a dispersar cada vez mais, e a realidade à sua volta parecia se desintegrar. Lucas levantou os olhos, o portal pulsando agora com um brilho intenso, como se estivesse chamando por ele, ou pela verdade. E ali estava ele, diante de uma escolha: se aprofundar em uma revelação devastadora ou recuar para a familiaridade do medo. Enquanto o caos se intensificava ao seu redor, o velho, a figura do homem da jaqueta, saiu da escuridão, apontando diretamente para Lucas. Decida-se agora, Lucas. O que você irá fazer? E no meio de toda a gritaria e tensão, as palavras ecoaram dentro dele. A verdade pode ser sua salvação ou sua ruína. E com isso, a grande revelação sobre quem ele realmente era e sobre aqueles que o cercavam estava prestes a ser desencadeado em um ciclo de dor e revelação que ninguém poderia prever. Lucas ficou paralisado, a revelação do seu duplo ecoando em sua mente como um trovão. O portal pulsava ao seu redor, a luz intensa ameaçando engolir tudo. A multidão ao fundo gritava em desespero, mas tudo o que importava agora era a verdade que se desdobrava diante dele. Você não é apenas um herdeiro, você é a peça central de um jogo muito maior. Continuou seu eu alternativo, o semblante carregado de dor e determinação. As vidas perdidas, as promessas quebradas, tudo faz parte de um plano sombrio que você precisa derrotar. Lucas sentiu seu coração gelar. O que você quer de mim?
Ele precisava de respostas para as perguntas que o atormentavam. Desde o primeiro momento em que cruzou aqueles muros, o homem com a jaqueta e a mulher estavam se aproximando, a tensão no ar quase poderia ser cortada. O destino de muitos depende de você, insistiu Duplo. Você precisa escolher: seguir o caminho seguro da ignorância ou enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. A decisão de sua família não é escusa. É hora de se libertar. Então, um grito cortou o ar. Era Mateu, olhando desesperado. Lucas, venha comigo! Ele parecia frenético, os olhos arregalados, quase como se estivesse vendo o possível fim de tudo. O queixo de Lucas caiu ao perceber que seu amigo estava certo. Ele tinha que agir. Rapidamente, deu um passo à frente, ignorando a dor que queimava em seu peito. Você está certo, disse Lucas, a voz firme. Preciso saber a verdade. Não apenas pela minha vida, mas por todos ao meu redor. Não posso ficar aqui parado, esperando que a escuridão nos consuma. A mulher acenou para ele, seu olhar carregado de esperança e medo. Você é mais forte do que pensa, Lucas. Mas esteja preparado. A verdade pode ser um fardo assustador. Luciana então agarrou o braço de Lucas e juntos eles avançaram em direção ao portal brilhante. A luz se intensificou, quase gritante. Enquanto eles cruzavam, uma onda de energia os envolveu, dividindo-se em uma maré de visões. Lucas viu cada uma das vidas que seu pai prejudicara em nome do poder, cada criança que fora dada em sacrifício. O peso da impotência e da culpa o atingiu como um soco. No estômago, então um silêncio opressivo tomou conta e Lucas se viu em um lugar diferente, um campo amplo e sereno. Estava cercado por figuras que ele reconhecia. As crianças, agora livres, seus olhares brandos e esperançosos. Eles não eram mais sombras, mas lembranças de vidas que poderiam ter sido vividas. Você fez a escolha certa, Lucas, disse uma voz. Não era só um eco, era um testamento de suas ações. Ele olhou em volta. Cada rosto refletindo gratidão e compreensão. As memórias da dor ainda estavam ali, mas agora existia uma nova chance. Lucas respirou fundo, sentindo um peso ser removido dos seus ombros. Nunca vou deixar isso acontecer de novo, prometeu a si mesmo. Vou lutar por eles. Vou expor a verdade. Enquanto suas palavras se espalhavam pelo ar, o céu acima se iluminou, uma nova esperança tomando forma. E embora o caminho à frente fosse incerto, Lucas sabia que estava preparado para enfrentá-lo. A luta contra a escuridão de seu passado havia apenas começado, mas agora ele não estava sozinho. As vozes de todos os que ele salvaria o acompanhariam, guiando pelo que iria. Ao se virar, viu Mateu correndo em sua direção. Aliviado. Você está vivo! Eu estava com medo de ter te perdido! Lucas sorriu, finalmente compreendendo a importância de seu amigo. Nunca mais vamos nos separar. Irmão, a jornada apenas começou e precisamos do apoio um do outro. Os dois se abraçaram fortemente, enquanto as memórias do passado se dissipavam nas brumas do tempo. A verdade seria liberada e juntos eles enfrentariam qualquer tempestade. O sol começava a raiar no horizonte e Lucas percebeu que a história dele ainda estava longe de acabar. Havia um novo capítulo a ser escrito. E agora, querido leitor, chegou a sua vez de se envolver.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e repletas de mistério que estão a caminho. E esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber como você se sentiu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos seguir em frente.